a ser, si son 200.000 por 1.000, estamos hablando básicamente de 200 millones de barriles de petróleo vendidos ese día, en un mundo que consume, considerando el total de los derivados del petróleo, 85 millones de barriles cada día. Así que ha terminado por ser el rabo el que menea al perro. Xavier Roussel fue en una ocasión un importante negociador independiente francés del petróleo. Trabajó con la mayoría de los países productores y de las multinacionales. También es un asesor para el canal de televisión Al Arabia en Dubái. Venden productos que no poseen. Compran productos que nunca llegarán a recibir. Tienen la esperanza de revender los productos a algún otro antes de que sea demasiado tarde. El petróleo se convierte entonces en un trozo de papel que teóricamente tiene algún valor al final de este proceso. Cuando disminuye la especulación, si lo hace de forma gradual, puedes equiparar el mercado financiero con el volumen real que existe de petróleo. Pero si la especulación aumenta hasta un punto crítico, entonces habrá perdedores y se volverá extremadamente peligroso para todo el sistema. Como todo el mundo invierte en estos contratos con tan solo una cantidad minúscula de dinero, si algo saliera realmente mal, se podría hundir el sistema financiero. Una de las cosas que siempre he pensado es que deberíamos aumentar considerablemente el margen requerido, de manera que alguien que quiera invertir en un futuro contrato de petróleo adelante aproximadamente la misma cantidad de dinero que por ley le exigimos a alguien que quiera comprar 1.000 o 1.000.000 de acciones de Exxon, que tenga que adelantar un mínimo del 50% y solo aplace el resto. El inversor medio del NYMEX tan solo debe pagar el 8%. Algunos de los grandes capitales probablemente no pagan nada. Es como una especie de pagaré. Algunas personas piensan que el endeudamiento es fabuloso, pero yo creo que puede ser muy destructivo. Los precios todavía no se han... Los activos financieros, los bienes físicos, etcétera, todavía no se han ajustado al cambio de suposiciones que hay que hacer a causa de la creciente probabilidad de que la producción global de petróleo vaya a superar su cenit en breve. Así pues, es muy posible que los mercados reaccionen mal. Ahora me doy cuenta de que básicamente hemos cometido un error espantoso. Hemos consumido la mayor parte del petróleo mundial de la mejor calidad a unos precios que eran mucho más baratos que los de cualquier oro líquido que hubiera a la venta. Y ahora nos hemos quedado con un remanente muy poco atractivo de petróleo que tiene una calidad muy inferior y por el que vamos a tener que pagar unos precios que son exorbitantes comparados con los que estamos acostumbrados. Es algo que inevitablemente va a suceder. Es la forma en la que funciona el mercado libre. Precios exorbitantes que de momento convienen a la industria del petróleo. Tras su travesía por mar, el petróleo crudo llega finalmente a la refinería. Se descarga en la fábrica Flanders en la zona industrial de Dunkerque, donde se procesa. Gasolina, combustible, alquitrán, todo se produce en esta factoría. Patrick de Moiter es uno de los directores a cargo del refinado y la comercialización. La refinería Flanders no ha modificado su funcionamiento en los 2 últimos años. Si nos referimos a la elevada demanda de petróleo, sí, por supuesto, existe un elevado consumo de petróleo por parte de las nuevas potencias como China o India. Estados Unidos también consume mucho petróleo. Aún así, la refinería Flanders funciona como siempre lo ha hecho, es decir, produciendo al 100% de su capacidad. Las refinerías saturadas trabajando al 100% son un regalo del cielo para la industria del petróleo. Las multinacionales petroleras no tienen por tanto razón para aumentar su capacidad. El gasto de la inversión es demasiado alto. El petróleo, escaso y caro, también trae consigo una bonificación financiera para el Estado. En Francia supone la 1/5 parte de la renta pública. Las autoridades fiscales se encuentran por consiguiente presentes dentro de las refinerías multinacionales. Aquí el trabajo es metódico.
Cada gota de crudo que entra y sale de estas refinerías es susceptible de pagar impuestos. Se trata de una fuente de enormes ingresos para el Estado, así como una herramienta para frenar la constante y creciente demanda del consumidor, y sin duda un poco de ambas cosas en algunos momentos. Philip Meyer es el principal recaudador de aranceles en esta refinería. Supervisa a una docena de oficiales de aduanas y recauda millones de euros. La misión más importante de las oficinas de aduanas en las refinerías consiste en asegurar que se recaudan los aranceles con exactitud. Las sumas de dinero que hay en juego son considerables. En 2004, por ejemplo, nuestras oficinas en las refinerías han recaudado 43.000 millones de dólares, aproximadamente el 60% de los ingresos por aranceles en todo el país. Por un litro de gasolina sin plomo, que cuesta €1,20, los impuestos suman 80 céntimos. De esos 80 céntimos, 60 corresponden al impuesto interior de productos petroleros y 20 céntimos corresponden al IVA. Si el precio del crudo aumenta, el IVA también aumentará de forma automática, al igual que se incrementará el precio general del petróleo para el consumidor. Los aumentos de precios en los surtidores son el resultado de la explosión de la demanda mundial, a la que no se puede hacer frente con la producción decreciente de petróleo de hoy en día. Por cada 3 barriles que se consumen, se produce 1. Una disminución de las reservas, la ausencia de nuevos yacimientos en los últimos años, es una situación preocupante. En definitiva, hay que equilibrar la oferta y la demanda. Se trata de una acción complicada. Parte de ese proceso pasa por reducir la demanda. Y lo que normalmente sucede es que se produce una recesión que fuerza la caída de la demanda. Las políticas del gobierno también afectan, como las subidas de impuestos, que es lo que se decidió en Europa tras la crisis del petróleo de los 70, si bien no se hizo en los Estados Unidos. El consumidor en Estados Unidos nunca tiene que pensar en qué es lo que haría si subieran los precios del petróleo. Nunca ha habido un intento serio por conservar. ¿Son las decisiones de los políticos equivalentes a las preocupaciones que tienen estos profesionales de la industria del petróleo y las finanzas? En Francia, el gobierno está intentando presionar a las multinacionales para que reduzcan el precio en las gasolineras. ¿Deberían decirles la verdad a los consumidores de gasolina o deberían hacerles creer que los problemas del suministro y el precio de la gasolina se solucionarían si se obligara a las multinacionales a reducir ligeramente sus beneficios? Hace falta que la gente y los políticos tengan una visión a largo plazo para reconocer y hacer algo respecto a la disminución del petróleo. El capitalismo se practica hoy en día a muy corto plazo, tan solo tiene en cuenta el próximo trimestre. ¿Cómo me planteo el próximo trimestre comparado con el del año pasado para que el comportamiento de mis acciones, Wall Street y el mercado de valores lo vean con buenos ojos? Desgraciadamente, los políticos de hoy se comportan más como hombres de negocios. 2 de los políticos que han intentado alertar a la comunidad política europea son el ministro de Medio Ambiente de Tony Blair, Michael Mitchell, e Yves Cochet, el ministro del Partido Verde francés y actualmente miembro del Parlamento. Los líderes políticos utilizan a menudo el mismo argumento: vótame a mí, todo irá mejor mañana. Cuando en realidad deberían decir: vótame a mí y el mañana no será peor que hoy. Esto será difícil de conseguir. Como dijo Churchill a los ingleses en 1940, o bien abandonamos y nos rendimos como